¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo estuvo este fin de semana? ¿Cómo arrancaron la semana? Bueno, espero que muy bien. Gracias a todos por sus mensajes a través de las redes sociales, al canal. Un cariño especial a la familia Masi de Vigán en Santa Fe. Muchísimas gracias por el riquísimo asado que me dieron el fin de semana. Estuvimos trabajando. Ya les vamos a contar en una serie de documentales que ya vendrán, pero más adelante. La verdad es que podría haber comenzado el programa con lo que pasó durante el fin de semana, que es una de las grandes notas, uno de los grandes temas del ataque ucraniano contra Rusia. Por supuesto lo vamos a tratar, pero en estas últimas horas, algo contaron recién nuestros compañeros, hubo un anuncio muy importante y son esos anuncios, esas declaraciones, esa toma de decisión, en este caso de Gran Bretaña, que creo que nos pone un poco... ¿no? Nos cachetea y nos pone en el lugar donde estamos, o donde está el mundo, o donde creo que yo analizo y también siento que está el mundo, ¿no? Y tiene que ver con las declaraciones, que ahora ustedes lo van a escuchar, del primer ministro Starmer, que más allá de los anuncios de la reformulación de las Fuerzas Armadas y todo lo que van a construir a nivel fábrica de armamentos y submarinos, el pedido a los ciudadanos para que estén preparados para la batalla. Esa es una de las tantas declaraciones que ustedes van a escuchar ahora del primer ministro británico. Alguna vez, hace un par de días, les comentábamos y compartíamos una advertencia que hacía un vocero del Kremlin, una de las personas muy allegadas al presidente ruso, que decía que uno de los países que podían atacar por cómo estaba ayudando a Ucrania era Gran Bretaña, ¿no? Como punta de lanza en la ayuda a los ucranianos en la guerra contra Rusia. Bueno, estén preparados para la batalla. ¿Más claro? Imposible, ¿no? Escuchémoslo. Gran Bretaña ampliará su flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear y cambiará el propósito de sus Fuerzas Armadas a un estado de preparación para el combate de guerra. Esto lo dijo el primer ministro británico Keir Starmer en un discurso a su nación e instó a cada ciudadano a estar preparados para la batalla. Los cambios son parte de una revisión de defensa que está diseñada para preparar al país para luchar en una guerra moderna y contrarrestar la amenaza de Rusia. Starmer, al igual que otros líderes europeos, está compitiendo para construir las capacidades militares del país después de que el presidente Donald Trump le dijera al continente europeo que necesitaba asumir más responsabilidad en su propia seguridad. El primer ministro británico se dirigió a los trabajadores del astillero de Bae, en Escocia, afirmando que pondría fin al vaciamiento de sus Fuerzas Armadas. A pesar de los recortes al presupuesto militar de los últimos años, Gran Bretaña todavía se sitúa junto a Francia como una de las principales potencias militares de Europa, con un ejército ayudando a proteger el flanco oriental de la OTAN y su armada manteniendo una presencia en el Indo-Pacífico. We are moving to warfighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready, to deliver peace through strength. I can announce today that we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs. We will build thousands of new long-range weapons in the United Kingdom to boost European deterrence, supporting around 800 more jobs. We will defend our homeland by investing in our air and missile defence to better protect these islands. We will create a hybrid Royal Navy, blending drones with warships, submarines and aircraft to patrol the North Atlantic and beyond, supporting thousands of brilliant shipbuilding jobs, including right here in Govan. Under our AUKUS alliance with the US and Australia, we will now deliver up to 12 attack submarines protecting Britain's waters, scaling up the industrial base in Barrow and all along the supply chain to deliver a new sub every 18 months, again creating thousands of jobs. We will also invest in world-leading drone capabilities and battlefield technology
in better kit for our warriors abroad and better housing for them and their families at home. El anuncio de vamos a crear tantos puestos de trabajo, la verdad que es insignificante el número, ¿no? Es parte de la política, pero nos vamos a preparar para la guerra. ¿Exageran? ¿Es una excusa la guerra en Ucrania para algunos países rearmarse? ¿O realmente temen que la guerra se expanda más allá? Bueno, eso se lo preguntaron en una entrevista previo al gran anuncio de hace pocas horas que hizo el primer ministro británico. Esas entrevistas que a veces parece que le están preguntando lo que el ministro pareciera necesita que le pregunten, o una pregunta que quizás muchos están haciendo en Gran Bretaña. ¿Están dispuestos a mandar soldados a la guerra a otro país ante la eventualidad de un ataque de Rusia? Are you saying that under your premiership, you might, for example, have to send British troops to fight, to risk their lives, possibly to die, in defence of, say, Lithuania? I very much hope not. And in order to make sure that that isn't the case, we need to prepare. But we cannot ignore the threat that Russia poses. We've seen what's happened in Ukraine just over 3 years ago. Those tanks rolled across a border, something I think all of us thought we wouldn't really see in our lifetimes, the invasion of a European country. Russia has shown in recent weeks that it's not serious about peace, and we have to be ready. Bueno, una frase que se repite hace un tiempo en Europa. Como queremos la paz, tenemos que estar preparados para la guerra, ¿no? Bueno, es una ex república soviética, como le marcaba recién el periodista. Bueno, es bastante claro, ¿no? El anuncio, la preocupación, no solamente del primer ministro británico, lo hemos escuchado del presidente Macron, del canciller alemán, bueno, todos preparándose para lo que ellos consideran puede ser un escenario cada vez más real. Esa Pax, esa paz europea, donde todos eran socios, donde Putin era un aliado, era un socio, eso se terminó, claramente. La pregunta es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Es tan claro que no lo vemos? Dicen que para esconder un elefante hay que esconderlo en un cuarto lleno de elefantes, ¿no? Para no verlo. ¿Estamos así? ¿Estamos en esta situación? ¿Es tan claro que no lo queremos ver? Bueno, el futuro lo dirá, ¿no? Y hablando de situaciones de conflicto, quiero compartir con ustedes la imagen previa a lo que fue claramente el ataque más demoledor de los ucranianos contra los rusos, con un arma letal que ha sido la vedette de la guerra, ¿no? Los drones. Bueno, estas son imágenes satelitales de algunas de las bases rusas en distintos puntos del territorio ruso que fueron atacadas por un enjambre de drones. Claramente uno de los golpes más demoledores por la cantidad de aviones que destruyeron, por el golpe supuestamente en un 34%, es lo que está diciendo Ucrania, a la capacidad de la carga de los misiles, aviones obviamente que bombardean Ucrania, algunos de ellos superbombarderos como estamos viendo en las imágenes. El análisis militar diciendo, bueno, a partir de ahora Rusia va a tener que poner en juego, arriesgar más a sus aviones para los mismos objetivos. Bueno, claramente un golpe que ha desconcertado al Kremlin, obviamente llamó mucho la atención también en Kiev y es una muestra de músculo de Ucrania en momentos en que necesita que los aliados claramente le sigan dando su apoyo porque en el terreno, más allá de este ataque espectacular, algunos dicen de David contra Goliat, Rusia sigue avanzando. Pero escuchemos el informe. La Operación Telaraña fue sin duda uno de los golpes militares más importantes en el transcurso de la guerra para Ucrania, donde los drones, como se viene demostrando en este conflicto, cumplen un rol fundamental.
Ucrania dio uno de sus mayores golpes dentro del territorio ruso, no con los misiles de largo alcance entregados por sus socios de la OTAN, sino con pequeños drones escondidos en camiones e introducidos a miles de kilómetros dentro de Rusia, atacando a los aviones. Los servicios de seguridad ucranianos afirmaron que los bombardeos con drones provocaron daños que se adentraron en lo profundo del territorio ruso, lejos de la línea del frente, dejando daños estimados en $7.000 millones. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que los ataques fueron la operación de mayor alcance para su país en territorio ruso y que se usaron 117 drones. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, informó que varios de sus aviones militares se incendiaron tras un ataque de drones ucranianos y dijo que varios sospechosos ya fueron detenidos. Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron la operación a gran escala, afirmando que afectaron a 41 cazas rusos utilizados para bombardear ciudades ucranianas. En las calles de Kiev, la noticia tomó por sorpresa a sus ciudadanos. Звичайно, радіємо. Оленя. Ми чекали цього. Чи ви думаєте, буде якась зворотня реакція, помста там? Ну, це передбачати непередбачуване, це якась дурна праця, але, звичайно, це не могло б подобатися. Думаю, це дуже вплине, але мені здається, що це, ну, з одного боку це може привести їх до тями, дати нам якусь передишку, але мені здається, чесно, що це насправді не вплине так, як ми хотіли зараз. Це лише один з тих кроків, які повинні привести до інших переговорів, в яких ми маємо вже якраз диктувати умови. І я думаю, що це якраз останнє це літо, коли я надіюся, що все-таки у них не буде якоїсь дива, якихось нових ресурсів, ні звідки. І вони все-таки тоді вже остаточно впадуть. Y тоді вже будуть зовсім інші перемовини на інших умовах. Una fuente del Servicio de Seguridad ucraniano declaró que los ataques coordinados dentro de Rusia estaban destinados a destruir bombarderos enemigos lejos del frente. Las bases aéreas rusas se encontraban en el este de Siberia, en el Ártico, cerca de Finlandia y al este de Moscú. El golpe militar y de propaganda sufrido por el Kremlin lleva al interrogante de cuál será la respuesta que dará a este ataque el presidente Vladimir Putin. Bueno, esto en algún momento lo sabremos porque obviamente a ese ataque militar va a haber una respuesta. Y cuando escuchábamos a Starmer, el primer ministro británico, diciendo nos tenemos que preparar para la guerra, a ustedes les pido, ¿no? A los británicos les decía, prepárense para la batalla, cada cual desde su lugar. Es porque hay una razón que todos la entienden, ¿no? Los líderes europeos. Vladimir Putin no puede perder la guerra en Ucrania. Y va a utilizar todos los medios necesarios para que así sea.
y si lo necesita, utilizará, como ya lo advirtió, armas de destrucción masiva. Atención, Putin no puede perder la guerra. Algunos dicen no la va a perder. Los europeos dicen no, tampoco podemos perderla porque si se pierde Ucrania, posiblemente la avanzada continúe. Lo que hay que hacer es desgastar a Putin lo más posible en territorio ucraniano. Pero Putin no puede perder la guerra porque sería perder el poder y quizás mucho más que el poder. Con eso creo que queda claro y a los europeos les queda claro por qué esto se puede prolongar. Pero hoy hubo una cumbre. La verdad que decirles una cumbre de paz, de cese al fuego, es una exageración. Otra vez, sí, Turquía, otra vez cara a cara delegaciones de Ucrania y de Rusia. Acordaron algunos puntos, mientras vemos la imagen, protocolar, pero de estas dos delegaciones que están enfrentadas en la guerra, con la noticia obviamente fresca del mega ataque con drones por parte de Ucrania, acordaron sí la liberación de prisioneros, así que prontamente tendremos esas imágenes que tanto nos sorprende cuando vemos la liberación de prisioneros jóvenes, menores de 25 años y de cuerpos de soldados de ambos lados que los ejércitos los mantienen. 6.000 cuerpos de soldados ucranianos, 6.000 cuerpos de soldados rusos. Y atención también porque Ucrania dio la lista de 400 niños secuestrados por Rusia que empieza la negociación para su devolución. Atención con ese tema porque es por eso, entre otras cosas, que han acusado por crímenes de guerra al presidente Vladimir Putin. Bueno, y hoy le preguntaban al primer ministro británico si está decidido a mandar eventualmente tropas a Lituania, una ex república soviética, hoy parte de la OTAN, parte de la Unión Europea hace muchos años, digo, por el temor a la expansión del conflicto, ¿no? Bueno, justamente se dio una reunión de la OTAN para esos países orientales de la OTAN, habló su secretario general y puso otra vez el marco de lo que está pensando que tiene que hacer la OTAN hacia adelante. We are facing the most dangerous security environment in decades. Russia's war of aggression continues, terrorist threats persist. We are not at war, but we are not at peace either. So we must continue to strengthen our deterrence and defense. Please indicate that. What we know is that the US, next to Europe, of course, also has to take care of the Middle East, has to take care of the Indo-Pacific, and it is only logical that over time, as we are building up, that the US will pivot somewhat more towards Asia. But I am absolutely convinced that also in the long term, there will be a very strong conventional US presence in Europe, next to the nuclear presence, the nuclear umbrella, our ultimate guarantor of our freedom. There will be a very strong conventional presence of the US in Europe. There's no doubt about it. Welcome to being on. Más armas preparados para la guerra si queremos la paz, sigue siendo el eslogan. Bueno, un consejo antes de seguir. Si querés vender tus alhajas de oro, relojes o brillantes, joyería Antoniazzi paga hasta 230.000 pesos el gramo. Antoniazzi compra a precio internacional duplicando el valor del oro. Está en Avenida Alvear 1539. Antoniazzi, mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi, mis joyeros de confianza. Avenida Alvear 1539. Antoniazzi Joyeros. Bueno, la situación en la Franja de Gaza, un frame detenido en la imagen que ustedes van a ver a continuación. El instante preciso de un ataque israelí en un mercado en la Franja de Gaza. Otro plano del mismo bombardeo, porque mientras la Franja de Gaza continúa en una situación de hambruna, así lo está declarando
las Naciones Unidas, del tiroteo el fin de semana cerca de un punto de distribución de comida, donde Guterres, el secretario general, pidió una investigación independiente porque fueron asesinadas más de 30 personas. Desde el lado palestino acusan a las Fuerzas Armadas israelíes. Las Fuerzas Armadas israelíes dicen, nosotros disparamos, pero no a la población. Pero bueno, desde el ejército israelí muestran a hombres encapuchados, armados, disparando, pero dicen, nosotros no fuimos. Bueno, las Naciones Unidas pidiendo entonces una investigación sobre ese punto, pero la guerra que no se detiene, la ofensiva militar continúa. Lamentablemente, la posibilidad aparente, por lo menos hasta ahora, de la liberación de los rehenes que continúan en poder de Hamás y otras organizaciones terroristas afiliadas a Hamás, no avanza, y a la población civil que le han pedido que se desplace nuevamente. La guerra, ahí se veía, creo que la imagen de Yasser Arafat en un muro, o uno de los líderes del grupo terrorista Hamás. No lo identifiqué bien, pero bueno, todo parte ya de la historia, una realidad muy diferente en los territorios palestinos de la Franja de Gaza. Bueno, cambiamos de tema, les comparto una imagen para después compartir con ustedes el informe. El voto es libre y secreto en las 3 urnas, la gente votando por algo que solo ha pasado hasta ahora en México, y es la elección de jueces. Se los comentábamos la semana pasada, finalmente el domingo se dio la elección desde la presidencia de México. La presidenta dice que ha sido todo un éxito, la realidad es que votó muy poca gente. Y hay grandes interrogantes de lo que va a pasar en México a partir de ahora, ¿no? De esta primera elección, después va a haber otra, de cómo va a impactar eso en la institucionalidad del país y obviamente si es un avance o no en la justicia de México. En una jornada electoral sin precedentes, México celebró por primera vez elecciones populares para designar a 2.680 funcionarios del Poder Judicial, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia. A pesar de su carácter histórico, el proceso estuvo marcado por la baja participación, la desinformación, las críticas por falta de garantías y el debate sobre su legitimidad y consecuencias institucionales. De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral, solo un 13% del padrón electoral acudió a las urnas, una cifra muy por debajo del 60% que participó en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el proceso como un éxito rotundo. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. La mitad del Poder Judicial, dicho por su propia presidenta, llegó a sus puestos por nepotismo, es decir, por ser hermanos, primos, sobrinos, cuñados de algún magistrado, ministro, no por haber participado en una carrera judicial. El día de hoy fue un proceso transparente. Las y los candidatos fueron seleccionados por comisiones profesionales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las campañas fueron austeras y la votación libre. Esta elección forma parte de una ambiciosa reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte bloqueara varios de sus proyectos de ley. Su sucesora, Sheinbaum, retomó esta bandera bajo el argumento de combatir la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia para sectores más vulnerables. Sin embargo, la reforma generó preocupación dentro y fuera de México. Organismos internacionales, académicos y sectores de la oposición advierten sobre los riesgos que implica abrir el acceso a la magistratura a través del voto popular, en un contexto donde el crimen organizado tiene capacidad para influir con amenazas o recursos económicos.
Yo pienso que es una farsa. En primer lugar, creo que no se debería votar por jueces. Y en segundo lugar, creo que todo el proceso ha estado muy viciado. Independientemente de que no estoy de acuerdo con que se voten, pero menos como se está llevando toda la situación con procesos que rompieron las mismas leyes que se pusieron para hacer el proceso. Terrible. ¿Por qué? Porque no dudo que haya estado mal el Poder Judicial, no dudo. Pero eso de que pongan a personas de la noche a la mañana, porque ni siquiera son personas que ya han tenido todo un procedimiento para llegar al cargo que pretenden de llegar. A las dudas sobre el sistema se suman casos concretos. Organizaciones que observaron la elección identificaron una veintena de candidaturas calificadas de riesgosas, incluyendo abogados que representaron a figuras del narcotráfico o aspirantes con antecedentes penales en el extranjero. Esto a pesar de que uno de los requisitos para postularse era no contar con antecedentes judiciales y demostrar buena reputación. Pese a estos cuestionamientos, algunos votantes celebraron el avance democrático que, según ellos, representa la posibilidad de elegir a sus jueces. Para muchos, el sistema tradicional había estado marcado por privilegios y la falta de acceso para las clases populares. Del lado izquierdo verás a mujeres, del lado derecho a los hombres también. Y junto a su nombre tú vas a mirar qué poder los postulo para este gran lugar. Me parece excelente que también podamos votar por nuestros jueces, porque la verdad es que la justicia hasta hoy ha sido nada más para los que tienen dinero. Y esa es la verdad. Entonces, qué bueno que ahora también los pobres puedan tener acceso a la justicia. Me parece importantísimo que no estén abandonados. El nuevo sistema no exige un umbral mínimo de participación para validar los comicios, pero el alto nivel de abstención fue interpretado por analistas como un síntoma de rechazo o desinterés ciudadano. La falta de información sobre los candidatos también fue un problema. Muchos votantes declararon haber decidido su voto por simple intuición o por videos vistos en redes sociales como TikTok. Creo que es un proceso complicado, sin duda ahorita votar fue algo difícil, tomó tiempo ver tantos nombres y demás, pero yo creo que cada vez que tenemos la oportunidad de participar y que nos consultan, es un desperdicio no aprovecharla. Aunque la elección popular de jueces marca un hito en la historia institucional de México, algunos expertos advierten que el verdadero desafío no radica en cómo se elige a los magistrados, sino en fortalecer las fiscalías desbordadas por la violencia y garantizar defensa legal para los más vulnerables. El proceso continuará en 2027 con la elección de otros 4.000 jueces, pero hasta entonces la legitimidad del nuevo sistema y su impacto en la independencia judicial y la relación que México mantiene con Estados Unidos seguirán siendo objeto de vigilancia y debate.